Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, curso recordatorio de formación por grado, que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En esta entrega vamos a hablar de la dermatitis de contacto dentro del campo de la podología. La piel, como todos sabemos, es el arma periférica del sistema inmune. Sus componentes inmunológicos son los queratinocitos, las células de Langerhans, mastocitos, células T, microvasculación dérmica y los nervios de la dermis. El patrón de reacciones alérgicas expresado por la piel cuando se encuentra con una sustancia exógena es una dermatitis eczematosa y menos frecuente la del tipo urticaria, ambas localizados y generalizados. Las reacciones de tipo irritativo o no alérgicas pueden ser dermatitis acneiformes, pigmentarias y raramente purpúricas o atróficas. Los factores a considerar en la historia de la dermatitis incluyen el estímulo, el estado de la piel en contacto con el estímulo, la duración que tenemos con el contacto, la latencia y la evolución y resolución de los síntomas clínicos. Definición. Por lo tanto, es una reacción eczematosa por interacción de una sustancia exógena con la piel. ¿Cómo lo podemos clasificar a estas dermatitis? Pueden ser irritativa o alérgica. La irritativa es cualquier tipo de persona lo padece por mecanismos y generalmente es por irritación. La alérgica es el tipo de persona tiene que estar predispuesta a ser alérgico a los componentes por medio de mecanismos o HS tipo 4. Dermatitis de contacto irritativa por exposición excesiva a una sustancia irritante. Clasificación, vamos a clasificarla en 3 puntos: del pañal o del calcetín, del ama de casa o el eczema fisurado. Inmunopatología. Es una reacción inflamatoria frente a un irritante que tiene un efecto tóxico sobre el tejido. Ocurre sin una sensibilización previa. La intensidad de la reacción cutánea depende de varios factores, como son propiedades fisicoquímicas de la sustancia, factores propios del individuo y factores del medio ambiente. Propiedades de la sustancia. Estas propiedades están relacionadas con el grupo químico, los radicales activos, como ácido, base, alcohol, alifáticos, aromáticos, etc. Con el estado físico, el peso molecular, el pH, la solubilidad, la volatilidad, la concentración, el grado de pureza, la naturaleza del vehículo, el tiempo de exposición y la frecuencia del contacto. El poder irritante de las sustancias de mayor a menor intensidad es aromáticas, alifáticas, cloradas, alcoholes, ésteres y acetonas. Los factores del individuo: estado de la capa córnea, fototipo más resistente al tipo 6, sesiosidad más frecuente en niños, sudoración, presencia de áreas pilosas, afecciones cutáneas concomitantes, como puede ser dermatitis atópica, rosácea, etc. ¿En qué región anatómica se da lugar? De mayor a mayor resistencia están los párpados, la cara, el lateral del cuello, el escroto, los pliegues del abdomen, la espalda, las palmas y las plantas. Los factores que influyen del medio ambiente pues es la temperatura, la humedad, la oclusión, el roce, los traumas, la higiene personal, los cosméticos que en profesión desempeñamos profesionalmente, los medios de protección, etc. La irritación cutánea se produce por una serie de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el estrato córneo, en las células vivas de la epidermis e incluso en la dermis. Las células blanco son los queratinocitos melanocitos y células de Langerhans, fibroblastos y las células endoteliales. La forma irritativa del pañal o calcetín es un eritema confluyente con cierta descamación en las zonas cubiertas. No acepta pliegues geniturales ni a pliegues interdigitales. El diagnóstico tenemos que hacerlo diferencial con la candidiasis, la psoriasis, el eczema seborreico y el eczema atópico. ¿Cómo se puede complicar? Pues con la aparición de granulomas.
La irritativa de manos y pies. La piel se vuelve pruriginosa con manchas fisuradas, ásperas, rosadas y mal definidas. Si afectan al pliego ungueal posterior, afectan al crecimiento de la uña. El tratamiento, por ejemplo, del eczema esteatóxico se caracteriza por una piel roja, seca y descamativa. La alergia es una inflamación de la piel causada por una reacción alérgica tras el contacto generalmente con sustancias externas de pequeño tamaño capaces de atravesar la piel. Se acepta que la dermatitis de contacto es tanto más frecuente cuanto mayor es el paciente y en adultos está considerado como una enfermedad profesional. Sin embargo, no por ello es un proceso exclusivo de trabajadores, por el contrario, es un problema más frecuente de lo que se piensa en niños, suponiendo alrededor de un 20% del total de la dermatitis en la infancia. La inmunopatología, hipersensibilidad al contacto tipo 4, sensibilidad a químicos, alergenos de bajo peso, molecular, acteno, etc. Células de Lanchester y queratocitos que tienen sensibilización a los mismos. La clínica. La lesión cutánea típica de la DCA es el eczema que tiene varias fases. Fase aguda o inicial, edema, eritema, vesícula, succión y costras. Fase subaguda o intermedia, al cabo de unos días las lesiones se secan y descaman. La fase crónica, la piel sufre un engrosamiento cutáneo, gran sequedad y manchas violáceas. Las lesiones se caracterizan por un intenso prurito de la piel en áreas expuestas, inflamación, eritema, sensibilidad, erupción del tipo pápulas, vesículas y bullas. En todas estas fases el picor suele ser bastante frecuente con una intensidad moderada o incluso alta. Las sustancias capaces de producir dermatitis de contacto, al igual que todas aquellas capaces de producir una reacción alérgica, se denominan alergenos. Solo la desarrollan pacientes sensibilizados al alergeno determinado con el que entran en contacto. La lista de los alergenos más frecuentes involucrados en dermatitis de contacto es la siguiente. El mercurio, sobre todo por contacto con antisépticos, mercurocromo y roturas de termómetros. El bálsamo de Perú, fundamentalmente en adolescentes por contacto con cosméticos. El dicromato potásico, generalmente tras contactar con pieles teñidas, zapatos, abrigos, objetos cromados, etc. El cobalto, contenido en pinturas y lápices de cera y objetos metálicos. Alquitranes de madera, fundamentalmente usados en cremas y pomadas para el tratamiento de eczemas o psoriasis. La histopatología. La dermatitis de contacto se caracteriza por el desarrollo de esponjiosis acompañada de un denso infiltrado inflamatorio dérmico de predominio linfocitario con focos exocitosis de linfocitos. En las fases de eczema subagudo y crónico, la esponjiosis va siendo sustituida por grados variables de acantosis epidérmica e hiperkeratosis con parakeratosis. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en la redacción de una buena historia clínica, vamos a realizarla perfecta, completa, con la diagramación de prueba epicutánea. Es importante registrar la duración y proceso de las lesiones, factores principales y agravantes, actividades que realiza el paciente y antecedentes familiares. La DCA se presenta entre 24 y 48 horas de la exposición al agente, incluso hasta 1 o 2 semanas después, pudiendo persistir de 6 a 8 semanas. La prueba epicutánea, también denominada pruebas del parche, se llevan utilizando desde hace más de 70 años y consiste en la aplicación en la parte superior de la espalda de las sustancias sospechosas durante 48 horas seguidas. Observamos a continuación de estas 48 horas la respuesta de la piel. Es muy importante para poder obtener resultados fiables que dichas sustancias se mantengan al menos 48 horas seguidas en contacto con la piel. Una vez retirados, se debe hacer una primera lectura a las 48 horas y una segunda a las 72 o 96 horas, aunque a veces puede ser incluso más tarde según las circunstancias sospechosas. La prueba epicutánea no se ven afectadas por la toma de antihistamínicos. La historia y los hallazgos histológicos pueden sugerir una dermatitis de contacto alérgica, pero la mejor prueba diagnóstica es la prueba del parche test.
Por lo tanto, vamos a hacerlo primero un diagnóstico diferencial con la dermatitis irritativa de contacto. Es prácticamente indistinguible de la dermatitis alérgica de contacto, pero en este caso el mecanismo de producción es una simple irritación de la piel afectada. Es frecuente en manos tras el contacto de sustancias irritantes, como pueden ser los jabones, etc. No es frecuente en niños, siendo más típica de adultos con enfermedad profesional y sobre todo en amas de casa por el uso constante de productos de limpieza y la humedad de sus manos. También vamos a hacer un diagnóstico diferencial con la urticaria de contacto. Se diferencia porque en esta última la reacción se origina de forma inmediata tras el contacto, generalmente con alimentos, y como su propio nombre indica es de forma urticaria y ronchas. Por lo contrario, la dermatitis de contacto, la reacción suele ser más tardía en forma de eczema y se produce generalmente por sustancias químicas, como son los metales, resinas, productos de gomas, etc. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Vamos a descubrir primero el agente causal para poderlo evitar en forma preventiva en un futuro. Y existen una serie de tratamientos en desarrollo. Esto aparentemente tan sencillo puede a veces constituir un importante problema, sobre todo en niños en edad puberal o prepuberal porque no suelen comprender y aceptar el problema. Los casos más típicos y frecuentes son los de chicas que tengan que evitar el contacto con cosméticos o joyas, o chicos que deben evitar ponerse zapatillas deportivas. En tanto en cuanto se descubra la cosa, se debe aplicar tratamiento médico del eczema y poner medidas de evitación. Es posible que la piel no vuelva a normalizarse hasta pasados unos meses, y ello no debe entenderse como una mala evolución. El tratamiento propio del eczema lo vamos a realizar con corticoides tópicos, y si el componente soluble es más grande puede combinarse con fomentos o baños de una solución antiséptica secante, como puede ser el sulfato de cobre o sulfato de zinc o combinación de ambos sulfatos. En casos graves puede ser preciso recurrir a la administración de antihistamínicos y corticoides orales, pero esta necesidad es rara dentro de la infancia. El tratamiento del eczema en su fase aguda se suele tratar con soluciones astringentes y medidas antisépticas para evitar la sobreinfección. En su fase crónica, durante esta fase, vamos a administrar corticoides tópicos y cremas hidratantes. En las dermatitis irritativas, en las que es imposible evitar por completo el contacto con los desencadenantes, puede ser de cierta utilidad pastas, ungüentos y otros productos barrera o protectores. La piel íntegra siempre ofrece mayor resistencia al desarrollo de lesiones eczematosas, sobre todo de mecanismo irritativo, por lo que el tratamiento de cualquier proceso dermatológico de base es esencial. El pronóstico. Una vez establecida la cosa, si se realizan bien las medidas de evitación, la evolución y el pronóstico de las dermatitis de contacto alérgicas son muy buenos. No obstante, un niño que sufre este proceso está de alguna forma más predispuesto a padecer dermatitis de contacto por nuevas sustancias en un futuro. Por ello, se debe evitar que tenga un excesivo contacto con agentes irritantes contenidos en metales, gomas o cosméticos. Muchas gracias.